Un saludo muy especial para todos ustedes que empiezan a seguirnos a través de nuestras redes sociales Banrep Cultural Pasto. Les damos la bienvenida a un nuevo espacio del Seminario Sur Estéticas con un enfoque en las problemáticas del otro contemporáneo y específicamente en la hostilidad-hospitalidad. En nombre de la Universidad de Nariño, su Departamento de Artes Visuales y el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República en la ciudad de Pasto, les damos la bienvenida. Me complace muchísimo saludar al maestro Yuri Forero y agradecerle por aceptar esta invitación para compartir con nosotros estos diálogos críticos en torno a estas temáticas del arte a nivel de lo que será su conferencia, correcto o incorrecto. Un poco sobre el maestro Yuri Forero. Es artista colombiano residente en México, desarrolla sus propuestas en diversidad de temáticas que abarca el arte objeto, la escultura pública, instalaciones, videos y performance. Su obra se ha centrado en las tensiones entre la cultura e historia, retratando en ello las relaciones entre arte y política, configurando piezas y discursos desde distintas investigación, tales como el rito, simulacro, arqueologías e imaginarios, entre muchas otras propuestas del maestro Yuri. Por lo tanto, es para nosotros un honor poder contar con su presencia en este espacio. Maestro, bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, a la Universidad de Nariño, al Banco de la República, las gracias. Pues es un placer el poder participar en este tipo de encuentros, sobre todo abordando estas temáticas tan importantes para, digamos, el momento histórico que estamos sucediendo. Voy a hacer un desarrollo corto primero voy a hablar como un poco como del contexto en el que se están desarrollando estas cosas, un poco algunos referentes y luego a través de mi trabajo voy a abordar algunas de las problemáticas que considero pertenecen a este tiempo, pero no exclusivamente a este tiempo. Mi tesis es que la configuración del mundo y de la realidad va cambiando de acuerdo a cada momento histórico, a cada época, pero hay unas ciertas nociones básicas que no han podido ser, digamos, como alivianadas por la humanidad siendo tan básicas. Entonces les voy a ir compartiendo una serie de imágenes. El título de la conversación es Correcto e Incorrecto y es una intención irónica tener este título porque la idea de lo correcto o lo incorrecto estaría ligado a unos preceptos que están, digamos, como legitimados o enmarcados en una concepción de algún modo moral o ético. Y entonces la idea de cómo nos comportamos y ese comportamiento que tenemos corresponde a un bien común, por una parte, y por otra parte, si corresponde a un modo de comportamiento que sea, digamos, legitimado en un determinado periodo de la realidad, de la vida. Entonces esa ambigüedad me parece importante porque considero que hay una gran cantidad de movimientos en este momento que tienen una posición, digamos, discursivamente, que están muy en pro, pero habría que ver hasta qué punto hay una consecuencia entre esos discursos y las acciones que se realizan. Termino aquí esta parte diciendo que creo que lo más importante ante todo es la consecuencia entre los actos y los enunciados, sobre todo, si bien a nivel de todos los ciudadanos, para la gente que está metida en este ámbito del hacer enunciados estéticos o teóricos o, digamos, atreverse a entrar a la vida pública, a dar una, digamos, como un modo o una indicación, pues indicaría que esas personas que hacen ese tipo de pronunciamientos tuvieran, digamos, como una posibilidad de ser consecuentes con ellos, ¿no? Y lo primero que quiero hablar un poco es de la idea de la relación entre la cultura y el territorio, de cómo en algunos lugares del mundo se acostumbran a un cierto tipo de prácticas
pero no necesariamente ese tipo de prácticas son tomadas del mismo modo en todos los lugares del mundo, en todos los momentos temporales, a la vez que hay una serie de prácticas que vienen en un punto fijo, en un punto determinado, para algunos habitantes tienen un sentido y para otros habitantes no tienen sentido o no, o tienen otro sentido o no tienen ningún sentido. Entonces, un poco la idea es cómo la realidad responde a un sistema de interpretación también. Hay, digamos, un aparato de percepción que logra, digamos, hacer como dar cuenta de esa realidad, pero también hay una cantidad de condicionamientos culturales que conceptualmente determinan si eso tiene una viabilidad o no, si eso tiene, digamos, como una asidero, ¿cierto? Entonces la primer imagen que me interesa muchísimo mostrarles son estos voladores de Papantla de la República Mexicana, que es una ritualidad milenaria que se practica desde hace mucho tiempo en distintos lugares de México y que tiene unas connotaciones mítico y cosmogónicas muy particulares. Pero a mí lo que me interesa acá es un poco como uno de los, enmarcado en esta idea de las problemáticas del ciudadano de hoy. ¿Cómo estamos corriendo un peligro en el paso de lo cultural a un vacío en lo cultural a través de colocarlo en el ámbito de lo espectacular? Y cómo el espectáculo y el, digamos, como el comercio desaforado del arte como entretenimiento y no como producción de conocimiento, genera, digamos, como unos vacíos y unas pérdidas de, digamos, como de piso. Esta ritualidad de los voladores de Papantla eh, ha estado bastante atacada porque el Circo del Sol ha querido, digamos, generar como unos derechos de autor, como registrarla como en su propiedad. Entonces aquí me parece que este es un ejemplo particular porque como una ritualidad que está hablando de una cosmovisión que tiene un nivel de entendimiento de la vida y de la realidad, deja completamente ese sentido y se vuelve puro espectáculo, digamos, como de habilidad corporal, y se coloca abiertamente en el plano del divertimento a través del Circo del Sol. Por más importante que sea el Circo del Sol, por más depurado que sea su trabajo, por más profesional que sea su trabajo, hay una, digamos, una transferencia en la pérdida del sentido o en la pérdida de la ubicación del sentido en cuanto a este tipo de prácticas. Las prácticas culturales que podemos entender como tradición son unas cuestiones que difícilmente podemos decir quién las inventa, sino más bien es una cuestión que se va heredando de generación en generación y no nos preocupa tanto, digamos, como en algunos aspectos del arte, entender quién es el autor, cuál es su nivel, digamos, de importancia en el contexto de la obra de ese autor, sino que más bien es una manifestación cultural que tiene un arraigo propio en la ciudadanía, en la comunidad, en la sociedad, y le pertenece. Por ende, allí también es de recalcar que ese tipo de performatividades han empezado a tener desde hace mucho tiempo distintos niveles de desarrollo. Por una parte hay, digamos, como una práctica, digamos, espontánea en la comunidad que celebra los ritos y por otra parte se va generando una especialización en cierto tipo de personas o agentes que hacen de estas manifestaciones todo un asunto, digamos, mucho más depurado, pero que también va fijando unas normativas y unos modos y en alguna medida lo va como encasillando y le va haciendo como una cierta dureza, ¿cierto? Es particular porque este tipo de prácticas nosotros pensamos que son parte de nuestra cultura y es milenaria y la entendemos de una manera, digamos, como natural. Pero si ustedes ven en la imagen que les estoy mostrando en este momento, que es una celebración de Semana Santa en Iztapalapa, en México, que tiene la misma contundencia que podría ser en Popayán o en tantos sitios de América Latina, eh, al hacer un análisis de las imágenes que arroja hoy en día, podemos ver distintos niveles de realidad. Si ustedes ven en esta imagen, están conviviendo distintas situaciones. Por un lado, la gente que está haciendo el ritual como tal, que en este momento, digamos, en esta situación, yo diría que no está en el ámbito de lo ritual, sino está más bien en el ámbito de la teatralización, de la cultura. Pero asimismo convive, si ustedes observan acá, les voy a mover el cursor a ver si logran ver un poco cómo, digamos, hay una gran masa de gente que está pasiva, que no participa activamente, sino solamente es espectador,
que está de este lado de la barrera, pero de este lado de la barrera hay distintas circunstancias. Por un lado está la representación de la escena religiosa en este caso, pero por otro lado, si ustedes observan, están los organizadores, están los fotógrafos, está la policía, la defensa civil, los bomberos, los organismos de seguridad de la sociedad civil. Es decir, queda evidente que hay, digamos, como una falsificación de la situación, de cómo es puramente representación, más allá si realmente hay alguien que se sienta representado con eso, o si realmente eso vehiculiza, por ejemplo, fuerzas mágicas, como en este caso de los ritos religiosos. Entonces, para mí es particular cómo se va dando, digamos, la relación entre escena y trasescena, y cómo esta relación de pertenencia y de arraigo a una circunstancia está mediada por otra circunstancia que es simplemente el participar, digamos, activamente en el sentido de ser un espectador como del show, del espectáculo. Es decir, que usted no necesariamente tiene que tener una, digamos, como una coherencia con ese ritual o una credibilidad de ese ritual. Lo que me parece que hay algo que es contundente hoy en día y que afecta a la humanidad en su totalidad es la noción de posverdad, que es una noción que venimos manejando hace algún tiempo, que digamos como noción no es nueva, que ha sido digamos siempre manipulada la relación de la realidad. A la pintura se le atacó durante un tiempo, o se le reclamó de cómo participaba soterradamente de la legitimación de ciertos imaginarios a través de construir las imágenes que le convenían a cierto tipo de la población, de ser el mecanismo de legitimación de ciertos discursos, sobre todo discursos que tienen que ver con lo religioso y con lo político a nivel de la organización de, digamos, de gobernabilidad, ¿no? Pero hoy en día nosotros estamos absolutamente, digamos, como atravesados por esta realidad, por esta noción. Hay todo un aparataje mediático que está todo el tiempo imponiéndonos a nosotros una visión o un entendimiento de cómo son las cosas y que nos generan un filtro y no nos permite tener, digamos, una relación directa con las cosas. Creo que esa es una de las condiciones más complejas para el hombre hoy en día, para el humano hoy en día, puesto que esta noción hace que dude de la misma percepción directa que él tiene de la vida. Ya a veces la persona es testigo de un hecho, pero como los medios de comunicación narran una versión filtrada, él llega incluso a pensar si fue que vio bien, si estaba ahí realmente. Entonces, esa idea de que la realidad está, digamos, mediada y que además viene en una versión certificada por una legitimación ajena, creo que es una de las cosas más fuertes que está sucediendo y es una de las cosas que genera una gran ambigüedad, porque si es ambigua la realidad, se convierte en ambiguo todo lo que a partir de esa noción de realidad aparece. Entonces, digamos, ideas como la, el arraigo, como la identidad, quedarían un poco, digamos, como en el aire o como en tela de reflexión, si eso está basado, digamos, a partir no de una noción directa como una comprobación científica, digamos, o al menos empírica, pero directa, y cuando queda, digamos, la noción completamente legitimada por una idea mediatizada. Creo que, por ejemplo, lo que está sucediendo con el COVID-19 tiene mucho que ver con eso. O sea, realmente en este momento no sabemos mucho. Tenemos tanta información que no sabemos mucho. No sabemos si realmente qué tan contundente es el virus, cuál es el origen, cómo son las cantidades, cuáles son las cifras. Sabemos que hay una manipulación de cifras, sabemos que hay una manipulación en los sistemas de salud para cobrar más dinero al Estado, sabemos que han pasado muchos cuerpos por muertos del COVID, sabemos que mucha gente la han colocado allí, pero no se supo de qué ha muerto, ¿cierto? Entonces, en este momento la humanidad toda está en un pánico, pero no tiene una certeza sobre las dimensiones de realidad que le genera ese pánico. Sin embargo, hay una, digamos, como una obediencia generada respecto a la situación. Eso llega a tener unas condiciones tan patéticas y tan radicales que me refiero en este momento a casos televisivos, pero eso ha sido algo que ha sucedido a través de la radio y a través, digamos, como de todos los mecanismos, a través de la prensa escrita, de las revistas. O sea,
ningún mecanismo de enunciación de contenidos está exento de ser manipulado o de poder ser manipulado. Pero digamos en la televisión tenemos unos casos absolutamente, digamos, como radicales y patéticos, como toda esta realidad que se da en donde pareciera que lo que usted está viendo es una cuestión documental con personas reales, en situaciones reales, pero que nos queda completamente la duda si esa realidad es solamente un guión de ficción. Entonces la pregunta que aparece aquí es, ¿hasta dónde estamos viviendo una realidad que podemos comprobar mediante el documental o hasta dónde se realiza una ficción que tenemos la capacidad de comprobarla y de legitimarla mediante pruebas, sabiendo que esas pruebas están acomodadas? Entonces, la pregunta es, ¿se distorsiona o se diluye la línea entre documental y realidad en un ámbito de posverdad, en las relaciones entre los enunciados del imaginario y los sentidos que tienen en un momento histórico o en un territorio determinado? Eh, En este les estoy mostrando el caso de esta señora que aparentemente es una abogada, pero es presentadora de televisión y resuelve unos casos que en solo media hora logra, digamos, como dar cuenta de unos casos que para la justicia real sería una cosa muchísimo más extensa. Y como ella, digamos, tiene un carácter de poder y de resolución que en el programa se continúa y aparentemente eso funciona, pero que todos los telespectadores saben pues que realmente es una farsa y es un montaje, ¿cierto? Entonces, en buena parte de la vida estamos así, compramos papas fritas con sabor a limón, con sabor a todo menos a pollo, o con sabor a papa, perdón, con sabor a todo menos a pollo, ¿sí? Y esto es una cuestión delicada porque hay un gran sistema de manipulación de la realidad y esto también tiene unas implicaciones no solo en los comportamientos socioculturales, sino también en implicaciones en las resoluciones políticas. Les estoy mostrando una pieza de intervención fotográfica mía a partir de una fotografía del matrimonio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, con el cual la sociedad mexicana cuenta de cómo con esta persona hicieron toda una construcción de personaje, de cómo lo fueron llevando poco a poco a través de los medios y digamos, le hacen el señalamiento fuerte a Televisa, de cómo fue construyendo este personaje para generar, digamos, como una empatía entre la sociedad y este tipo de personajes y cómo llegan a, digamos, a distintas instancias, por ejemplo, el matrimonio con una de las actrices importantes de México, Angélica Rivera. Y lo que me parece particular es que el mismo proceso se ha estado viviendo con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que se casa con la cantante Anaí, y también, digamos, generan como esta idea del hombre poderoso, buen mozo, adinerado, inteligente, con todos los atributos de un superhombre que realmente solamente opera en algunos imaginarios de ficción, porque los humanos pues tenemos como habilidades y carencias. Pero lo interesante es cómo se trata de hacer que la sociedad en general tenga, digamos, como una identidad y apueste por ciertos modelos que están completamente prefabricados, ¿sí? Entonces, estas dos imágenes de estas dos construcciones, de estos dos matrimonios entre gobernantes y gente del mundo de la televisión y el espectáculo, y cuando uno revisa este caso en la historia, empiezan a aparecer muchas imágenes de personas que han tenido con el poder y que se han casado con personas de este ámbito del espectáculo, gobernadores, alcaldes, empresarios, ¿no? Que se han casado con cantantes, con modelos, con usualmente hombres con mujeres y con mujeres que tienen dentro del ámbito de la televisión no un rol, digamos, como de enunciaciones inteligentísimas, sino más bien como el atributo de la belleza, la delicadeza, la bondad, lo femenino, como una feminidad que más bien obedece a esta idea de lo femenino como algo pasivo y bonito que está como decorando, que es una, digamos, una de las ideas que hay que atacar radicalmente, ¿cierto? Digamos, eh, ya es bastante particular que alguien piense que, digamos, no hay una capacidad de igual en la producción de pensamiento, por ejemplo. Entonces,
Todo esto es interesante porque en la cotidianidad funciona y opera, pero todo esto está construido con las mismas herramientas con las que el arte trabaja, es decir, situaciones, imágenes, enunciados, representaciones. Recientemente hay algunos casos en la historia de Colombia que me parecen bastante particulares. Les estoy mostrando dos imágenes de la producción de panela. La panela es un producto campesino que es un producto que sale de la caña de azúcar que los campesinos lo utilizan para endulzar. Recientemente, esto es una práctica, digamos, pues, no sabríamos decir qué tan milenaria o que, de dónde, no sabríamos decir dónde aparece esa práctica en el país, digamos, empecemos por ahí. No podríamos decir fulano de tal se inventó esta práctica. Sin embargo, recientemente esta política que están ustedes viendo ahí, que se llama la señora Cabal, ella es dueña de grandes territorios en la zona que está en este momento más en conflicto, que es el sur del país, precisamente porque ha habido desplazamiento forzado, porque ha habido robo de tierras por cierto tipo de personas y hay digamos, como toda una lucha por por el territorio en esta zona del país, que coincide con zonas campesinas y con zonas indígenas. Esta señora es de una familia que tiene grandes productores de azúcar. Y ahora la señora está tratando de establecer, digamos, como ante la ley, que su familia es la que se inventa la panela y que la sociedad colombiana campesina y consumidora de panela, que es en general toda, va a tener que pagarle un tributo a la señora por el derecho a fabricar y a comer panela. Entonces, es muy particular porque esos mecanismos, digamos, de formalización gubernamentales que operan hoy en día permiten que la realidad sea cambiada y sea apoderada por unas personas cuantas en la medida en que tenga, digamos, como una gran capacidad de ser un avivato. Esta ley se paró, se ha atacado, todo el mundo criticó esto, pero lo impresionante es cómo estas personas, no solo ellas, sino, digamos, este tipo de personas, hacen uso de unas herramientas legales para hacer unos cambios radicales en los beneficios sociales. Y todo a partir de una interpretación de la realidad y de una legitimación de esa interpretación a través de medios jurídicos, pero también logrando que se arraiga ese nuevo imaginario en la población a través de lo mediático. Entonces, digamos, no estamos exentos de ese tipo de asuntos y creo que habría que tener mucho cuidado la sociedad civil de tener cuáles son los caminos con los que sigue las representaciones hegemónicas que se van dando y cuáles son las implicaciones que estos arraigos manteniendo. ¿Sí? Me centro un poco en la idea de lo televisivo para hacer énfasis en esta noción de falsificación de la realidad y sobre todo que hay allí una serie de comportamientos que son curiosos. Por ejemplo, eh, cómo todos quedamos a merced de ese mecanismo, más allá de asuntos de edad, de origen, de género, de raza, de gustos, cómo es un emisor de contenidos que va abarcando masivamente a todo el mundo y cómo coloca en cierta vulnerabilidad a la sociedad, sobre todo haciéndole la promesa de una felicidad, de un mundo mejor y de un mundo, digamos, como bondadoso, perfecto, maravilloso, feliz, y como la gente empieza a tener eso como modelo y empieza a querer que su vida sea similar a la que le pasa a los personajes de la televisión, ¿no? Pero los comportamientos que generan no siempre son los mismos. Entonces, por ejemplo, vean esta imagen, que es una imagen estereotipada de ciertos daños que hace la adicción a la televisión. El sedentarismo, la obesidad, el consumo exacerbado de productos. Entonces, lo que me interesa a mí es que la televisión no tiene nada que ver con eso. Es decir, el aparataje comunicacional tecnológico, el mecanismo de comunicación es uno y es usado indistintamente con distinto tipo de contenidos. Es decir, el dispositivo en alguna medida no es responsable de lo que se haga con el dispositivo, sino es la intención de que maneja el dispositivo el que llega a generar unas consecuencias
en pro o en mal, ¿cierto? Eh, Ahora bien, este chico podría estar viendo distinto tipo de programaciones, podría estar viendo telenovelas, podría estar viendo dibujos animados, podría estar viendo cosas que uno lo relacionaría un poco con divertimento, alienación y enfermedad, pero también podría estar viendo programas de, no sé, documentales de ciencias naturales, programas de aprendizaje de cosas físicas o químicas, podría estar haciendo un curso de idiomas, de medicina. Entonces, los contenidos a veces tampoco son directamente, digamos, como responsable de lo que pasa en el espectador. Hay una serie de prácticas o de performatividades alrededor del rito de lo televisivo que van más allá del contenido mismo que se está transmitiendo en la televisión y más allá de la intención del emisor. ¿Cómo es que se dan este tipo de relaciones? ¿Por qué la sociedad civil empieza a tener este tipo de prácticas y cómo esas prácticas no son afectadas por el contenido que se está emitiendo? Y ahí aparece una pregunta bastante particular, cómo digamos tenemos eh, unas formas de entendimiento y unos modos de comportamiento alrededor del aparato de la televisión, más allá de sus contenidos. Es decir, si cambia el programa, quizá nosotros no cambiamos el comportamiento frente a la pantalla, ¿sí? Lo otro es que sí o sí hay una gran manipulación ideológica a través de estas nociones de posverdad. Ustedes están viendo en la imagen unas personas cubanas que están viendo una transmisión de Fidel Castro, ¿sí? De cuando estaba vivo Fidel. Pero esta relación entre ideología y espectador es una cosa absolutamente continua. Y hemos llegado al punto que no solamente la ideología se entrega, digamos, abierta y directamente, sino que también se hace de un modo soterrado. Y no solo con la ideología, sino digamos con la publicidad de productos. Entonces ya vemos hoy en día programas en donde no sale ni una sola propaganda de nada, pero todo como está construida la escena es propaganda. Entonces lo que están tomando, lo que están comiendo, el tipo de ropa que usan, el tipo de anteojos, los accesorios, los muebles, es decir, casi que te están dando es un catálogo de un cierto tipo de estética para, digamos, configurar la casa, ¿sí? Y es muy difícil en estos medios televisivos que haya una respuesta crítica que sea escuchada. Puede que el espectador tenga una visión crítica sobre lo que ve, pero el dispositivo no tiene el mecanismo para que el espectador envíe su opinión de lo que está viendo, cosa que no sucede hoy en día con la Internet, en donde puede haber una cuestión interactiva. Y digamos, algunos programas de televisión ya con estas nuevas tecnologías están empezando a buscar eso, pero digamos, básicamente la radio y la televisión lo que han hecho es que usted escuche pasivamente, pero no sea tan pasivo en el hecho digamos, adentrar este tipo de comportamientos. Y lo otro que es particular es cómo las mismas tecnologías y los mismos mecanismos van haciendo que cambien las prácticas. Me pareció muy curiosa esta imagen de una cierta población tomándole fotografías a la pantalla del televisor o retransmitiéndolo a través de las redes. Es decir, cómo la sociedad civil se ha vuelto una caja de resonancia de estos tipos de discursos. La pregunta sería, si no hay una cierta responsabilidad en el individuo, en el ciudadano, en cuanto a su visión reflexiva y crítica frente a lo que le están entregando como versión de la realidad, y cómo haría él para movilizar este tipo digamos, como o digamos, como de aceptaciones o desencantos de eso, cómo quedamos absolutamente en una situación en la que no importamos. Entonces es particular, digamos, como esta cuestión. Esto ha generado una serie de manifestaciones tanto en lo micro como en lo macro, y aquí quiero hablar un poco como esa diferenciación entre las concepciones políticas, entre, digamos, como entre cosas que nos afectan a todos y no son, digamos, hegemónicamente una afección, o cosas que tienen que ver con una parte más, digamos, como reducida o específica o localizada de tipos de población. Entonces tenemos este tipo de cosas que van, digamos, directamente con el comportamiento y la intimidad, o están este tipo de actitudes que tienen que ver con asuntos históricos o de desarrollo social político que más allá de si yo estoy de acuerdo, si tengo una identidad u otra, me van a afectar, ¿sí?
lo que se me hace particular es que hay como una serie de representaciones, de acciones, de objetos que han sido utilizados por estos movimientos sociales para expresar, digamos, como su inconformidad, su descontento o para vehiculizar su discurso, pero estas prácticas terminan siendo similares en muchas partes más allá, digamos, como de la ideología que las moviliza. Y entonces aparecen aquí dos preguntas. Uno, ¿hasta dónde hay una coherencia entre la forma y el contenido? Y dos, ¿por qué es tan precaria la aparición de nuevas formas de performatividad de emancipación social? Y cómo eso se nos ha vuelto, digamos, una cosa hegemónica también, globalizante, y que también está ligado mucho a la idea de la ficción. Para ello les muestro esta imagen de este personaje de la Vendetta, que básicamente es un personaje de la ficción, pero que se ha vuelto, digamos, como una de las banderas que se enarbolan en todo tipo de manifestación más allá de la ideología. Entonces ve uno este tipo de imágenes en países en donde el gobierno es de derecha o de izquierda o de centro, en manifestaciones que tienen que ver contra cosas religiosas como el aborto, como el matrimonio igualitario, o en fin. Es decir, distintas situaciones que afectan a la sociedad, en el momento de salir a la plaza pública empieza a tener unos modos y unas formas que, que convencionalmente están ya, digamos, como etiquetadas. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué no hay más especificidad entre esas formas de emancipación y los contenidos que está vehiculizando? Porque son las mismas formas de emancipación, por ejemplo, de, no sé, la población afrodescendiente norteamericana con la muerte de este señor hace poco, o tiene que ver con, digamos, las manifestaciones que hay en Venezuela en contra de un país supuestamente socialista, o como las hay en Colombia frente a, digamos, un Estado que ni siquiera se le identifica como una ideología política, sino que de hecho se sabe que hay una cuestión, digamos, ilegal de ilegitimidad de narcotráfico detrás de todo esto, digamos. Lo particular es cómo la sociedad civil está quedando absolutamente huérfana y cómo ciertas representaciones que se van hegemonizando empiezan a volverse el ámbito de representación de esas sociedades. Genera, digamos, como una cuestión ambigua en los contenidos y en las luchas sociales. Y les muestro, por ejemplo, aquí varias imágenes que son particulares. Me estoy centrando como en imágenes tomadas de México, en donde está el movimiento 132, que son estudiantes que se pusieron, digamos, como en un movimiento disidente de las visiones del candidato Peña Nieto. Pero abajo, digamos, si ustedes ven, miren marchas gigantes en representación de querer que un narcotraficante como el Chapo es una persona que es importante en la sociedad civil y tiene un peso público. Y para terminar de hablar de esta ambigüedad, les quiero mostrar este señor que se llama John Fitzgerald, que es un artista colombiano que hace poco se cosió la boca para hacer un reclamo al Estado en nombre de los artistas de Colombia. Y se generaron una cantidad de situaciones bastante particulares. Primero, el señor sí había estado participando en mesas de trabajo para ciertas condiciones de los artistas en la pandemia, pero resultó que este señor que se enarbola por todos los artistas y que hace como unos actos que en estos, digamos, sistemas políticos cerrados son tomados como un acto terrorista, es decir, como una persona que va en contra del sistema. Y después de que sucede todo esto y se le da todo un, digamos, un despliegue mediático, empiezan a aparecer las pruebas de cómo este artista ha participado en campañas de apoyo a candidatos del Centro Democrático. Es decir, este artista fue activista pleno de la campaña de un candidato del Centro Democrático, que es es el partido que en este momento tiene el gobierno. Es decir, él hace un acto de irreverencia contra su propio partido a nombre de una cantidad de gente que ese partido no representa, sin contar con la aprobación de esa comunidad y sin que la comunidad supiera cuáles son las cosas que el Señor está pidiendo. Entonces, digamos, más allá de que haya una buena intención o mala intención de este Señor, lo que queda bastante particular es todo lo que está detrás, hasta dónde este acto
político, que es incorrecto, como tratar de negarse la vida, pero que tiene una actitud correcta, que es hacer una lucha social. En esa ambigüedad, cómo al final de toda esa circunstancia, esta persona es vista como individuo, quién es él, y aparece su historia personal que le quita legitimidad ante la comunidad artística, porque pues en general la comunidad artística no está muy de acuerdo con el Centro Democrático ni con, digamos, como ese gobierno de desapariciones forzadas y de masacres y de muerte, ¿cierto? Eh, la pregunta es, ¿hasta dónde hay un límite entre realidad y ficción? Y cómo las representaciones que se empiezan a arraigar pueden ser ambiguas o pueden ser imprecisas. Entonces, para eso les muestro este meme que rodó bastante por las redes sociales acerca del Capitán América y haciendo, digamos, como una ironía frente a la cantidad de estrellas que tiene su vestido y cómo no sería el Capitán América, sino sería el Capitán Puerto Rico, porque es solamente una estrella. Entonces, esto para dejar un poco sobre la mesa de cómo más allá de lo que la representación expresa, hay una interpretación que es, digamos, como arraigada y asentada. Y esta fotografía no puedo evitar mostrarla porque es algo que me parece muy curioso. Esta es una fotografía que le tomé un pantallazo a una tarde que fui a visitar a mi madre y estaba viendo el programa de La Rosa de Guadalupe. Y entonces me pareció particular que en La Rosa de Guadalupe, como parte de la escenografía de ese set, de esa casa humilde, está la Virgen de Guadalupe, pero también está la Rueda de Luchán. Entonces, ¿cómo es que aparece la Rueda de Luchán en un programa de estos? ¿Cómo llega a aparecer la Rosa de Luchán y qué implicaciones tiene que que la Rosa de Guadalupe tenga a la Virgen al lado de una pieza conceptual? Esto para decir que más allá de lo que los artistas piensen, una vez que se hacen los enunciados, estas piezas empiezan a tener vida propia y empiezan a ser contextualizadas de un modo u otro modo que realmente se sale del control del hacedor, del artista. Pero es importante que el espectador tenga una visión, digamos, un poco amplia y una visión atenta y crítica para que pueda hacer las reflexiones de estas implicaciones y de qué tipo de manipulaciones pueden estar detrás. Para eso voy a mostrar el primer proyecto de mi autoría que se llama ETEO, Estaciones Terrestres en Espera de la Obsolescencia, que es una cuestión que tiene que ver con el cambio de sistema de televisión de lo analógico a lo digital y que se dio en México en el 2015. Entonces la primera parte de este proyecto era colocar una antenita con dos televisores, uno con la transmisión real y otro con una serie de imágenes de video de performatividades referidas a este asunto, que iba a estar en tres museos, digamos como en un rinconcito por ahí operando, solamente esperando que llegara ese 31 de diciembre y se apagara la digamos como la señal. En el cartel dice 17 de diciembre, pero la fecha oficial en todo el país era el 31 de diciembre. Entonces era una propuesta que iba a estar, digamos, solamente como con el espacio, con la arquitectura, que no requería como de un público. Y entonces cuando yo empecé a plantear ese proyecto, que aquí en Colombia no habría tenido ninguna implicación política, digamos, radical, hablar sobre la televisión en Colombia, digamos, no le duele a nadie. En México empecé a encontrar que tiene unas condiciones particulares porque para la sociedad mexicana el rol que ha jugado Televisa y TV Azteca frente a la manipulación tanto de la estupidización de la sociedad a partir de una programación de basura, no toda, pero una gran mayoría, y por otro lado, la manipulación de opinión respecto al quehacer político de la sociedad. Entonces empecé a darme cuenta que este trabajo era inmensamente político en un contexto distinto al de mi país. En mi país eso no tendría, digamos, como esas connotaciones tan radicales, pero en México, digamos, la sociedad tiene muy ubicado esta instancia como parte del asunto. Entonces, por eso me interesa mucho ver que sí hay una relación entre, digamos, el asunto y el territorio, pero también hay una dislocación entre esa relación, no necesariamente está, digamos, abordada del mismo modo. Aquí este proyecto tuvo una serie de etapas. La primera de ellas fue una serie de dibujos que se hicieron
durante todo el tiempo de espera del apagón, y lo otro fue empecé a hacer una arqueología de objetos en obsolescencia por distintos lugares. Fuimos recolectando estas antenas y empezamos a construir una taxonomía a partir de esta arqueología. Estas piezas se iban, si ustedes notan, cada una de estas antenas tiene una ficha técnica, corresponde a una sistematización de trabajo de campo como lo hacen los arqueólogos, en donde se recoge una serie de datajes que dan cuenta del encuentro de ese vestigio, ¿sí? Y esta serie de dibujos que fueron relacionados con fotografías también históricas, que se hizo otra taxonomía a partir de lo fotográfico, de archivo, en donde se iba dando cuenta, digamos, como del asunto. Me interesaba mucho la relación entre lo público y lo privado. Y en la fotografía aquí abajo ustedes ven a Kennedy viendo televisión. En la fotografía de abajo a la izquierda, creo, está la familia de Obama viendo televisión, y en este otro lado está una señora ahora viendo a Fidel Castro, pero visitado por Chávez. Esos mecanismos de la vida pública se te meten en el ámbito de lo privado me parece bastante particular. Igual la relación que genera la televisión en cuanto a que usted tiene que tener una vida excepcional. Usted no puede tener una vida común y corriente, usted tiene que llegar a ser un héroe, usted tiene que ser destacado. Y toda la carga que hay tan fea de que si usted no llega con unos ciertos lineamientos que la sociedad le impone, entonces usted lo que tiene es una vida como de fracaso. Habría que revisar eso, ¿no? Habría que desmitificar eso, ¿no? En un momento me di cuenta que la pieza no era una performance, sino era más bien una performatividad, que es bastante diferente. No toda la performance art se alimenta de las performatividades, pero no la performatividad por sí está en el campo de las artes. La performatividad está en el campo del comportamiento social. Hay una gran confusión en el medio del arte acción. Mucha gente presenta performatividades como si fuera una performance art, como que no logra hacer un giro de un extrañamiento para sacarlo, digamos, como de un entendimiento y ponerlo en otro entendimiento. Entonces empezaron a hacer una serie de recopilaciones de imágenes fotográficas de gente viendo televisión, esperando que terminara la señal analógica. Esto me generó todo un trabajo de investigación porque las primeras imágenes salían muy estereotipadas. Luego empezó a extrañarse porque no salían familias que no fueran clase media alta, blanca, feliz, acomodada, viendo televisión. Y la pregunta fue, ¿dónde están los pobres? ¿Dónde están las sociedades periféricas? Y entonces también empecé a encontrar que había también una manipulación a través de esos imaginarios. Este archivo pues, se amplió muchísimo, voy a hablar un poco más rápido. Y la última parte de este proyecto fue una serie de fotografías históricas o de época en las que empecé a intervenirlas con dibujo para generar una ambigüedad, primero en la, digamos, como en la incoherencia tecnológica, y por otro lado, hacer un énfasis en, digamos, como en el acto de comunidad y de fe que tiene la familia alrededor del paradigma de lo televisivo. Pero hablar de lo televisivo me lleva a pensar en este artista, en John Dewey. Es un artista latinoamericano que reside en Europa y que es de los primeros que trabaja con cámaras de video portátiles. Lo particular de él es que él le lleva esas cámaras de video a grupos indígenas venezolanos y empieza a entregarle la cámara para que los indígenas hagan las películas, y empieza a hacer una especie como de correo de población en población llevando los videos. La gente de este pueblo dice, muestra el video, y entonces la comunidad que ve el video le da una respuesta, hace un video y él lleva la respuesta. Entonces empieza a haber una comunicación audiovisual no teletransmitida, sino más bien llevada por mensajería terrestre. Y él cómo empieza a hacer una serie de documentales dando cuenta del desarrollo de distintos pueblos de las Américas. A mí esto me genera varias cosas, varias preguntas respecto al problema de la contemporaneidad, de, digamos, el comportamiento de los sistemas productivos en la contemporaneidad, por una parte, y por otra parte, las relaciones que se generan alrededor del problema artístico. Entonces, me hago esta serie de preguntas. ¿Cómo son las relaciones del artista y su contexto? ¿Y cómo son las relaciones que tiene el espectador con la obra de arte?
¿Y cuáles son las incidencias que el arte tiene en la configuración de la historia, en la transformación del imaginario, en la transformación del comportamiento? Voy a mostrar una serie de artistas que para mí son referentes. En cuanto a esto de lo participativo, pues hablar de Big Muñiz, de este tipo de trabajos que hace con recicladores en el Brasil, en donde él contrata una bodega, coloca una cámara, ubica el punto de mira de la cámara y desde allí empieza a configurar una imagen referente a la historia del arte en algunos casos, en no todos, pero esa imagen es construida a partir del trabajo de recicladores normales en la ciudad que hacen su tarea de reciclaje y cómo le van llevando estos materiales a él en una bodega, en ese espacio de reciclaje, en ese mismo ambiente, digamos, y va configurando con las cosas que las personas traen esta imagen. Es decir, la técnica la desarrolla comunitariamente. O sea, es una comunidad la que hace el hecho de ir, conseguir las cosas, traerlas, cargarlas, colocarlas, ¿cierto? Hay un cierto tipo de participación en la fabricación de la pieza, pero la pregunta no va hasta que la comunidad tenga participación en la definición de la imagen. Entonces, digamos, hay distintos niveles en la relación de arte participativo, ¿sí? Esto sería más bien una obra en colaboración. La gente de la comunidad colabora con el artista para que este artista pueda llevar a cabo, digamos, como la idea que tiene, ¿sí? El otro ámbito que me interesa a este respecto es la idea del señalamiento, en donde el artista, digamos, no es que construya, no es que invente, no es que imagine y desarrolle, sino más bien lo que hace es estar atento para señalar, para indicar, para mostrar, para hacer un acto como de corte del continuum y poder colocar de un modo, digamos, como exacerbado un cierto detalle de esa realidad. Aunque esta pieza no corresponde del todo a eso, esta pieza de Francis Alice, porque si hay, digamos, como una construcción de él en cuanto a la acción, lo que sí me interesa es lo que señala una sociedad que está absolutamente pasiva frente a lo que sucede. Entonces, una serie de borregos, de ovejas, que él pone a dar vueltas alrededor del asta de la bandera de México en el Zócalo. Pero esta es una imagen que no es recurrente para México solamente, sino es una situación o una problemática del hombre actualmente, de cómo somos pasivos ante una cantidad de desarrollos gubernamentales o corporativos y incluso cuando no somos pasivos podemos hacer de todo y al final no afecta mucho. Aunque algunas marchas sí han logrado sus objetivos, la cantidad de movilizaciones sociales que hay para los resultados que se tienen, de que aflojen los gobiernos, tanta, digamos, como tanta inequidad y tanta miseria hacia las poblaciones, pues es mínima. Realmente para la cantidad de gente que se moviliza, esto debería tener unas resoluciones mucho más contundentes. Pero es un poco como déjelos marchar que se les pasa, ya no va a pasar más nada, ¿no? Entonces, tiene una cosa, digamos, como un poco triste. O este otro señalamiento, ya digamos más como en el ámbito no de lo global, de una sociedad que está, digamos, como alienada, sino más bien como en la circunstancia propia del individuo, con estos trabajos de Santiago Sierra, en donde él paga por hacer un trabajo y usualmente lo que hace es señalar circunstancias bastante, digamos, de un deterioro social fuerte, ¿no? En este caso, inmigrantes que no pueden salir a la calle, entonces él les paga por que estén ocultos dentro de esas cajas, les paga un salario, pero realmente los pone a mostrar una situación que en el ámbito del museo se ve bastante fea. Y entonces aquí quiero hablar un poco de eso. Existe una serie de casos en los que los artistas que muestran cosas feas del mundo empiezan a ser tomados como los hacedores de las cosas feas. Entonces, aquí en Colombia tenemos el caso de Rosenberg Sandoval, que hace una pieza en donde con un indigente marca una línea de mugre en la pared de un museo y él está señalando, digamos, como toda esa situación de la gente humilde que está en unas condiciones difíciles, pero una parte de los espectadores pensaron que era un acto, digamos, como de soberbia, de utilizar a la gente pobre, de manipularla como un lápiz. Entonces, es particular que en esa relación entre el espectador y la obra de arte no siempre es tan clara esa interpretación. A veces la gente piensa digamos que el mala onda es el artista, ¿sí? Y no que el artista está señalando una cosa de mala onda. Entonces a mí me parece importante esos niveles de transferencia.
¿Qué es lo que señala el artista y cómo el artista queda en ese juego? Si empieza a ser partícipe o si empieza a ser, digamos, como contraparte de ese juego, y cómo si las piezas a veces no logran dar cuenta de eso porque porque la preocupación no es esa, no es cuál es la posición del artista frente a eso, sino mostrar la circunstancia más allá de lo que piensa en el artista. Entonces, a Santiago Sierra le pasa un poco lo mismo, el caso de Teresa Margolles, cuando hace una pieza acerca del paso entre Venezuela y Colombia, la muestra en el Museo de Arte Moderno, y para mucha gente era como que Teresa Margolles se está aprovechando de los venezolanos, pobres venezolanos que vienen a Colombia, y Margolles está haciendo como digamos, como un acto atrevido. Yo participé en una conferencia, en ese ciclo de conferencias de la exposición de Margolles y estuve viendo la exposición y digamos como que estudié un poco cómo fue hecha y realmente la pieza no tenía ninguna implicación, no tenía una posición respecto a nada, era más bien como una cuestión como más del problema humano, de cargar cosas a través de la frontera. A mí mismo me ha pasado muchas veces que uno muestra una pieza y entonces la gente piensa que es que uno es el que lo hace, ¿no? O sea, como que si tú muestras un asesino, te vuelves un asesino. Si tú muestras una flor, te vuelves un jardín, pero ni lo uno ni lo otro. Y lo otro que es importante es ver o analizar cuál es la incidencia que tienen esas obras y cómo es manipulado a través de lo mediático, a través de la opinión pública especializada o de los entes que hacen, digamos, una manipulación de esto. Entonces les estoy mostrando esta pieza de Tania Bruguera que la hizo en Bogotá, en donde coloca unas bandejas con cocaína en unas personas en una mesa de diálogo, que es un familiar o sea, gente que tiene que ver con guerrillas paramilitares y víctimas del conflicto armado en Colombia. Y como en un momento dado la gente le perdió como la pista a lo que estaba sucediendo en la mesa y se centró un poco como en el escándalo de la pasada de la cocaína. Y para algunas personas esto tenía una gran coherencia, era un acto maravilloso, era un acto muy atrevido, era una artista muy lúcida. Para otros era una grosería que una persona extranjera viniera a hablar de una problemática que no le incumbe, que no la conoce. Eh, a mí me parecía bastante particular porque realmente en esa pieza no había nada nuevo. O sea, un encuentro de víctimas y de agentes del conflicto armado en Colombia en la Universidad Nacional, eso ha pasado muchas veces y va a seguir pasando muchas veces. De hecho, la Universidad Nacional es uno de los escenarios en donde se puede generar este tipo de encuentros que fuera de esos escenarios generan es confrontaciones armadas. Y el hecho de la presencia de la cocaína colombiana, eso lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. Y de hecho han habido grandes políticos acá que incluso han sido asesinados, como Álvaro Gómez, que era un político de derecha, que pues, curiosamente un político de derecha tenía esa posición, en donde decía que el asunto era legitimar el narcotráfico para que ya dejara de ser una producción ilegal y se le regulara el precio y tuviera como el alcohol, como el licor. Entonces, es ambiguo que hay toda una posición supuestamente ética con unos grandes posicionamientos y unas grandes elaboraciones discursivas en una cosa que es absolutamente ambigua, que es milenaria, que no tiene, digamos, mayor trascendencia y que está siendo más bien utilizado a nivel político para, por ejemplo, pedir dinero a las grandes potencias para atacar el narcotráfico, digamos, todo el Plan Colombia, en donde se le ha dado cantidad de dinero a este país que ha quedado en manos de no sabemos quién, pero ese dinero no ha bajado a la población civil. La población civil no está en mejores condiciones a partir del Plan Colombia, pero ciertos entanismos que manipulan el Estado, manipulan esos recursos y las fuerzas militares pues cada vez han estado más fortalecidas. Entonces, una decisión que aparentemente es correcta, pues no es nada correcta, se vuelve una cosa bastante deteriorante de los territorios colombianos, se persiste la guerra, la desaparición y la muerte. Todo esto para decir que una de las funciones interesantes del artista es generar unos discursos que pongan en tela de juicio los discursos. Entonces muestro para eso esta pieza de Hans Hacke, que lo que hace es que le quita el piso a uno de los lugares en donde Hitler había dado un discurso. Es decir, le quita el piso al discurso nazi. La función del artista tiene mucho que ver con esa transformación del pensamiento. Hay una gran confusión con la idea de la mercadotecnia de objetos decorativos estetizados. La función del arte va en otro sentido, va en otra, digamos, como en otra dimensión. Y esta otra pieza también de Hans Hacke, en donde al derruir
el muro que separaba a Berlín, dejaron estas piezas que son, digamos, como las miras de los francotiradores, y él a partir de su investigación se da cuenta que es la Mercedes-Benz la propiedad, la que ha sido, la que construye el muro y se ha quedado con un fragmento de territorio al lado y lado del muro, y ahora ese gran territorio que es la mitad de la ciudad, o que queda en la mitad de la ciudad, pertenece a un corporativo. Entonces, este tipo de obras, digamos, me parece muy interesantes porque no tienen que ver con lo de salir a combatir con el cuerpo a cuerpo y con la lucha y con la agresión, sino es más bien desde actos muy sutiles de señalamiento en donde dejan evidente, digamos, como toda la arbitrariedad y la ambigüedad de cómo está construida nuestra historia. Pero si queremos abordar la idea del otro, pues también nos implica pensar en quién soy yo, en el yo mismo, quién soy yo, quién soy yo para poder diferenciar qué es el otro y cómo podemos entrar en una categoría de convergencia en el todos, pero también cómo ese todos puede volverse una categoría que nos, digamos, como que nos cuadricula y nos hegemoniza. Entonces voy a mostrarles una serie de piezas mías. Está esta pieza que se llama Líneas de Cambio, que está, es hecha en el trayecto, o digamos como en, más que en el trayecto, como en el proceso de migración de Colombia a México. Entonces lo que hice fue en distintos momentos pedirle a la gente que si tenía dinero de su país de origen. Y le hice una serie de calcos y sobre unas, no, aquí esto de pronto aquí en esta imagen lo logran ver, sobre una serie de planillas de vuelo de las que utilizan en los aeropuertos para, digamos, para hacerle seguimiento a, al tráfico aéreo, qué vuelos despegan, qué vuelos llegan, quién pilotea, de qué compañía es, qué tipo de circunstancias van en ese viaje. Y entonces se fueron construyendo unas cartografías y unos mapas con dinero de distintas partes del mundo, sobre todo Suramérica, Norteamérica, Europa y Centroamérica, básicamente, en donde la gente, digamos, como que me prestaba su moneda para hacer el cálculo y fuimos configurando esto un poco. eh, la pregunta es, se supone que de un país a otro cambian las cosas, siempre hay un territorio de transición. Es decir, como que el país termina en esta línea, pero realmente su injerencia está más allá de la línea misma. Y entonces se vuelven unos territorios, digamos, ambiguos de doble nacionalidad, en donde la ley tiene como doble operatividad. Y está esta otra pieza que es una pregunta por el otro. Esto es de un proyecto que se llama Filo, en donde lo que yo hago es que con este vidrio redondo, que es una metáfora a a la, a la mirada y a la ventana, lo que hago es que les doy filo y le quito filo al vidrio. Mientras tanto, un geógrafo brasilero estaba haciendo, digamos, como un análisis de lo que eran las implicaciones del Amazonas para el Brasil, y esta señora estaba haciendo la traducción al inglés. A mí lo que me interesa es, digamos, generar el espacio para que una persona pueda hablar de su territorio y pueda, digamos, desarrollar no desde el ámbito de las artes, sino como desde un ámbito más amplio, eh, una visión, digamos, de lo que pasa con la historia y con la sociedad. Esto terminamos haciendo unas afecciones a unos mapas y una serie como de dislocaciones allí. Y la otra pieza que les quiero mostrar, que también es de esa serie que se llama Filo, esto se llama Estrategias del Desencanto, se hizo acá en Bogotá, y lo que hicimos fue plantear una partida de ajedrez en donde las personas no podían jugar dos veces seguidas con el mismo color, y donde podían participar abiertamente todas las personas que llegaran durante los 9 días de la performance. Lo que hizo fue desarticular la idea de que usted puede construir una estrategia para ganarle a un otro. Porque si usted jugaba con blanco, después le tocaba jugar con negro. Entonces, ambas veces tenía que usted jugar a favor del equipo con el que estaba jugando, lo que implicaba tratar de construir la misma estrategia que usted acababa de organizar. Entonces, es un poco para pensar que podemos salir de esta idea tan complicada de que el mundo es una competencia. Eh, Allí va, digamos, como imágenes de esa otra pieza. Y creo que por el tiempo ya estoy llegando al límite del tiempo, entonces no sé, me están haciendo aquí indicaciones, quiero preguntarle a Javier cómo vamos de tiempo. Javier, si me estás escuchando, me dices qué tanto tiempo más tengo. Vamos a darle otras dos o tres piezas más y pasamos a una serie de preguntas. Está en esta serie de dibujos que son dibujos de una silla, pero realmente esa silla está hecha a partir de la construcción de un laberinto. Esto tiene que ver con lo que yo considero que está pasando con los mecanismos de judiciales.
de cómo no solo en Colombia, sino en buena parte del mundo en este momento se ha armado toda una maraña y un parapeto para que no se llegue a la verdad y no se llegue rápidamente a la resolución de conflictos y cómo se manipula. Todo esto se enmaraña y se confunde y se pierde la gente allí y lo que genera una gran inequidad. Cuando la pregunta que se hace es cuáles son las problemáticas del hombre contemporáneo, a mí me parece que hay unas cosas básicas como que tienen que ver con precisamente la subsistencia. Cosas como la alimentación, la vivienda, el derecho a la tierra, el derecho a tener una economía fluida, el derecho a la salud, a la educación. Son cosas que cada vez más se están privatizando y que cada vez más están vulnerando a la sociedad y la humanidad en general. Está esta pieza que se llama Ebullición, que tiene que ver con el desplazamiento forzado y con el tipo de construcciones arquitectónicas que la gente construye cuando queda viviendo en la calle, cuando está, digamos, marchando. Es decir, arquitecturas que no tienen una ideología en, digamos, en el discurso que las programa, pero que sí terminan siendo la representación de un malestar social. Y está esta otra pieza que se llama Flujo, en donde lo que hacemos es pasar comida por encima de esta barda. Esto viene a partir de una imagen que encuentro en la historia de la Revolución Mexicana, una fotografía de época de una gente que está pasando comida sobre una alambrada. Y entonces yo retomo esta pieza y creo que tiene que ver un poco con todo lo que ha sucedido en la pandemia, la necesidad, digamos, de reconocer en el otro alguien que tiene necesidad, sobre todo en cosas básicas como el hambre. Y para cerrar, quiero decir que es bastante particular de cómo las sociedades cada vez se empobrecen más o tienen unas situaciones más precarias, pero hay un sistema financiero que está tratando de regular esto o que vive de esto, que no tiene pérdida. Cómo los estados han estado ahora trabajando para proteger ese sistema financiero, muy a pesar de las dificultades que la sociedad civil tenga. Entonces está esta pieza, caja, donde lo que hago es que pido limosna con una caja fuerte, como lo hace en Colombia. Hay una ley que se llama el 4 por mil, que es que la gente tiene que pagar un tributo de 4 pesos por cada 1.000 pesos que mete a un banco. Esos 4 pesos son para ayudar a la banca, ¿no? En este momento en la pandemia, el gobierno colombiano le ha dado los recursos de las regiones al sistema bancario. No ha colaborado con la sociedad, lo ha tenido, no ha habido ayudas humanitarias significativas. En televisión todo el tiempo salen diciendo que sí, pero lo cierto es que las ciudades se llenaron de banderas rojas y la plata de esos recursos más unos préstamos que se le hicieron al Fondo Monetario Internacional se le han dado a la banca. Es decir, la banca está ganando una millonada por administrar ese dinero. Y aquí en Colombia hay señalamientos de cómo ese sistema financiero es el que ha pagado un poco las campañas de estos políticos que están en este momento en un caso de ilegitimidad porque ya se está comprobando con el caso de la ñaña política y de la señora Ida Merlano de cómo hay narcotráfico y compra de votos en estas elecciones. Es decir, la pandemia ha servido para contener la disputa social de un gobierno que abiertamente es ilegítimo y que para sostenerse allí, por acción o por omisión, ha permitido que crezca otra vez el paramilitarismo y la cantidad de masacres de líderes sociales. No es posible que digamos directamente quién es el culpable porque quizás las pruebas no las tenemos a la mano, pero es un secreto conocido a voces. Es decir, todo el mundo tiene en el imaginario de cómo ciertos grupos de organización económica son las que han estado manipulando esto para evitar devolver las tierras del desplazamiento, para controlar, digamos, como la pobreza a partir de endeudamiento. Esa es una gran problemática del hombre contemporáneo, que está inmerso frente a unos sistemas macro que permiten, que no lo escuchan, que no lo consideran y que lo avasallan sí o sí. Y si la persona no está de acuerdo con eso, entonces es tildada de terrorista, de subversiva, de feo. Entonces ahí hay un problema bastante curioso. Les muestro otra serie de piezas mías que tienen que ver con transacción, que tienen que ver con lo de la internacionalización de las economías y que tiene que ver con el lavado de activos, que digamos como una de las, ustedes recuerden el caso de los papeles de Panamá, que queda claro que en muchas partes del mundo hay, digamos, este tipo de prácticas para ocultar negocios legales o ilegales. Maestro Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo mucho gusto. No pude estar en la parte inicial
la presentación. Estaba presentando por otro lado el taller de Regina José Galindo. Y entonces, bueno, estamos aquí. Pero bienvenido, maestro. Bien. Y usted, bienvenido, gracias. Es una charla bastante interesante, ¿no? Digamos, la primera parte hay una situación bastante compleja, ¿no? En torno a los medios de comunicación. Sí, en algún momento hacía yo una reflexión en torno precisamente hacia un hecho que sucedió ya hace un tiempo, que era el atentado contra Londoño, ¿no? Sí. Ajá. Ese fue un hecho bastante interesante, significativo, en la medida que, bueno, si uno enfrenta, digamos, los medios de comunicación, digamos, la parte informativa, la noticia, se da cuenta que, bueno, en el principio llega, eh, digamos, a exaltar los ánimos, a pensar en qué pasó y qué sucedió y cómo se dan este tipo de cosas en este país, pero llega un momento en que, digamos, los medios de comunicación le dieron, creo, no sé, creo, si no estoy mal, unas 2 o 3 semanas casi diario haciendo un close-up, pero impresionante de todo lo acontecido, ¿sí? El seguimiento a todas las cámaras de seguridad, ¿sí? Que llega, digamos, de alguna forma a desnudar todo el acontecimiento desde esa perspectiva, ¿sí? De los medios electrónicos y cómo acceder, digamos, a ver qué pasó sobre eso, que en últimas termina, digamos, no sé hasta qué punto ahí digamos, el cuestionamiento crítico se puede dar en tanto que se evidencia tanto el acontecimiento que se lo va despojando precisamente de su posibilidad de significar, ¿no? ¿Sí? Eso me inquietaba muchísimo, ¿sí? Cómo el medio de comunicación en últimas también, digamos, despoja al espectador de su capacidad de reflexión crítica, ¿no? ¿Sí? Y ahí precisamente la idea, también yo creo que hasta la misma ficción, no sé si de alguna forma desaparece precisamente en toda esa capacidad de evidenciar hasta los movimientos más mínimos del acontecimiento, ¿no? Se vuelve tan plano, pero también tan poderoso para evitar, digamos, para que el mensaje se llegue de una forma determinada y no a una posibilidad de reflexión crítica, ¿no? Entonces, pero cuando llega el momento, desaparece por completo, ¿sí? Se carga tanto que implosiona, o yo no sé, como una especie de agujero negro, en el cual es absorbido por su propia, digamos, naturaleza o su propia forma de comunicar, que termina desapareciendo. Entonces, cuando desaparece, desaparece también el acontecimiento y desaparece todo. Y desaparece la memoria y desaparece cualquier tipo de posibilidad de volver a eso, a pesar de que pueda estar registrado en un film o en una memoria por ahí o en los archivos del mismo noticiero, ¿no? Eso me parece súper complejo, digamos, esa situación, aunque usted mencionaba de alguna forma que hay la posibilidad de que el espectador genere una reflexión crítica, pero que no hay un interlocutor, que no hay la posibilidad de interactuar, como sucede ahora con las redes sociales, ¿sí? Eh, a mí me parece eso bastante complejo, ¿no? Bastante, y lo que sucede hoy precisamente con el COVID, ¿no? Uno encuentra que además de esa sobresaturación, de esa, digamos, de mirar microscópicamente el acontecimiento, se liga a otro elemento que es fundamental ahí, que es la estadística, ¿ya? Y que a través de la estadística comienza también a visionarse un futuro terrible y caótico, ¿no? Un futuro que es
desesperanzador. ¿Sí? Eso es complejo, porque ver una estadística de un médico frente a esto, pues no deja esperanza, ¿no? Y esta mañana pues hablábamos con María Virginia sobre precisamente cómo se puede dar la hospitalidad ahí, ¿no? Cómo se puede hospedar cuando no hay posibilidades, ¿no? Cuando, digamos, ahí la pregunta sería, ¿hay hospitalidad o en esa exacerbación precisamente de la información, el acontecimiento y del cloud size, de lo microscópico, puede haber una esperanza, ¿sí? Una esperanza, como se hablaba esta mañana, ¿sí? Poco, que la hospitalidad puede ser utópica, ¿no? Pero también esa realidad que vivimos nos permite una esperanza. ¿Cómo lo ve? Es que digamos que en general hay una circunstancia muy particular ahí, y es que cada vez nos están ofreciendo un mundo de una gran velocidad que está muy caracterizado por la idea de lo efímero. Entonces, como que tú tienes que ir muy rápido en cosas que no te van a durar mucho, y eso te genera supuestamente una cierta levedad, como algo alivianado. Pero la exigencia es que en esa carrera y en esa cosa tan alivianada tú tienes que ir sedimentando cosas, digamos, muy densas y muy poderosas que te van a dar un peso en el futuro como si hubieras logrado algo. Es decir, no tienes trabajo, pero tienes el reto de construir una casa, ¿sí? No tienes tiempo para nada, pero tienes que tener 2 o 3 doctorados y no eres nada en la vida. Entonces el mundo te está generando unas cosas como una visión micro, presenta las cosas con detalle, te lo deja disfrutar, pero en la visión macro te implica unas, digamos, como unas sedimentaciones que esa velocidad no te lo permite. Lo curioso es que la gente no entra en grandes conflictos con eso, pareciera. O sea, uno no ve marchas masivas de gente que quiere morir por eso, digamos, ¿sí? Pero sí es como la condición que está pasando. Entonces, esta idea de la hospitalidad o la hostilidad, yo creo que es un campo de relaciones que depende de quién no narra y de dónde mira, ¿sí? O sea, hospitalidad para quién, hospitalidad para qué, ¿no? Digamos, eh, ¿a quién beneficia lo que beneficia? Sería la pregunta, ¿sí? Yo digo que la gran masa estamos en una situación de hostilidad total y que el mundo se ha vuelto de una hostilidad total. Antes de la pandemia, no pensemos en la pandemia ni nada, pensemos en el mundo como es el mundo hoy, ¿no? En donde cada vez la gente tiene que trabajar más tiempo y no tiene derecho a pensión, en donde todo es así, ¿sí? En donde cada vez las cosas se van privatizando más, en donde, por ejemplo, ya lo que tú consumes, que era una de las cosas que supuestamente le daba a la gente algo de felicidad, ya es una cosa por etapa. Entonces ya, por ejemplo, te quieren vender, no sé, una máquina, un celular, digamos, una cámara, pero entonces una cámara, te quieren vender la cámara, pero aparte compras el lente, y aparte compras la pila, y aparte es comprar la manija y el botoncito, y casi, o sea que casi que te compran es el derecho a que compres los pedazos. Ya no te entregan la cosa completa para que tú tengas todo el dispositivo, sino que tienes que pelear para conseguir poco a poco las cosas. Pero no te da tiempo porque cuando las consigues ya todo es obsoleto, ya esa tecnología no sirve. Supuestamente ya está pasada. Entonces, hay una cosa, digamos, como que te presentan que la vida es más alivianada, más reída, más liviana, más ligera, que eso puede ser bastante, digamos, como agradable para el individuo, pero en el fondo la exigencia sigue siendo la misma. Es decir, que te colocan en unas circunstancias de juego en donde difícilmente esas circunstancias te va a dar la posibilidad, digamos, como de un asentamiento. Yo creo que hoy en día la hospitalidad depende mucho de las relaciones interpersonales directas. Creo que es muy difícil pensar que la estructura general del mundo va a generar una hospitalidad masiva y general. A los mecanismos de producción no les interesa que tú estés bien, le interesa es que tú produzcas.
¿no? Por eso era bastante ridículo todo eso que salió aquí cuando las marchas el año pasado, aquí en Colombia me refiero, de que la gente empezó a decir, es que yo no marcho, yo produzco, ¿no? Y era curioso porque, pues, o sea, dejémoslo ahí, era bastante ridículo, la verdad, o sea, pensar que tú produces qué para quién, o que tú marchas como para quién. Entonces, ambos lados del enunciado tenían que recibir la pregunta, ¿quién y para qué y cómo? O sea, ¿para qué marchas? ¿Para quién? ¿Por qué marchas? Y cómo que no marchas y que más bien te metes al sistema de producción. Eso es un poco como está esta circunstancia entre digamos, las cosas que no digamos que te benefician o no, sino digamos más bien que te permiten, ya no es una cosa ni siquiera de placer y de gozarse a la vida, sino es al menos de tener la posibilidad de vivir. Y cuando la gente está peleando mínimamente la posibilidad de vivir, eso es un ámbito de hostilidad total. Yo creo que hay buena parte del arte tiene responsabilidad en tapar eso con la idea del espectáculo, del divertimento, de la decoración. El arte tiene que reflexionar, no tiene, no, nadie tiene nada, pero sería buenísimo que el arte hiciera una reflexión sobre cuál es la función que tiene y cómo ha participado en establecer esos mecanismos, digamos, como tan deteriorantes para la sociedad civil, digamos, ¿sí? En ese sentido me parece que hay ahí como... Con lo del COVID es particular, si tú llegas a tener que se te agrava el COVID y tienes que necesitar una UCI, una unidad de intensiva, eh, está curioso porque si estás de buenas y está la unidad desocupada, pues eso puede ser de una gran hospitalidad para en cuanto a tu enfermedad, ¿cierto? Pero el hecho de que tú llegues a una UCI es bastante hostil. Entonces, a mí me interesaba un poco en esto mostrar cómo hay una lectura dependiendo de la perspectiva de lectura, cómo hay una interpretación dependiendo de la perspectiva de donde se plantea el asunto, ¿no? Y aquí en Colombia está, digamos, muy particular la cantidad de relaciones que uno puede establecer con gente de Venezuela, que ha salido de Venezuela por el desplazamiento que han tenido ellos que hacer, no, digamos, no sé si forzado o no forzado, no sé cómo llamarlo. Pero lo cierto es que las calles están llenas de gente de Venezuela. Algunos están en unas circunstancias bien, la gran mayoría están en unas circunstancias muy difíciles. Pero ellos a veces se ponen contentos porque pueden, por ejemplo, conseguir un día lo del hotel, ¿ves? O sea, hay una gran felicidad porque pueden pagar un hotel, ¿ves? O sea, estamos en ese nivel, ¿no? O sea, que es tan rudo esto que una cosa tan sencilla y tan básica como tener una cama con un techo y una puerta cerrada en donde no te van a atracar es una gran felicidad, cuando eso sería lo mínimo que debe tener una persona más allá de dónde nace, qué es su género, cuáles son sus gustos, cuáles son sus ideologías. Entonces creo que el sistema del mundo colocado en términos de competencia y en términos digamos, como de esa lucha y esa batalla de la competencia, yo creo que es un medio bastante hostil en general. Y para que nosotros nos distraigamos de eso, nos montan una cantidad de celebraciones y de cosas que son realmente efímeras y que realmente lo único que hacen es como un paño de agua tibia en una circunstancia bastante deteriorada, ¿no? Entonces, eh, es muy raro ver a la gente, por ejemplo, como en las celebraciones de ferias y fiestas de los municipios está feliz, se emborracha, baila, brinca, se desborda, está feliz, pero realmente no se sabe si la cosecha estuvo buena o no, o sea, es más bien como una posibilidad, digamos, como de zafarse de tanta presión y de tanta rigidez, ¿no? Pero hay otra cosa que a mí me interesa señalar, y es que eh, no alcanza a llegar con las imágenes que fallan. Pero digamos, esta es una situación que es, digamos, como reconocible en lo cotidiano para las sociedades, ¿sí? Pero en medio de esto se está dando otras relaciones que a mí me parecen interesantes para un seminario de estética y es las relaciones que está teniendo el medio del arte frente a estas mismas circunstancias, de cómo unos artistas abordan estas cosas y otros las obvian, las sobrepasan. Y cómo ese hecho de que usted la señale, la sobrepasa, genera una incidencia en el imaginario y genera que
digamos, la manipulación de esos signos tiene unas incidencias. El que usted no lo señale y se haga como el de la vista gorda, tiene unas incidencias. Pero también es particular de esta idea de que los artistas están haciendo una cuestión correcta o incorrecta y como muchos, o sea, ¿cómo hacemos para saber cuando un artista está diciéndonos la verdad de lo que piensa respecto a las cosas? O sea, nos pinta un cuadro y entonces nosotros vemos el cuadro y pensamos que, es que el artista piensa eso. ¿Cómo sabemos que ese artista piensa eso? ¿Cómo hacemos para constatarlo? ¿Cómo? No podemos. Y entonces la pregunta es por la consecuencia entre lo que se está enunciando y cómo se está viviendo. Y creo que, digamos, eso es una cosa que afecta a todas las artes, pero yo creo que, digamos, hay ámbitos que son más radicales, como por ejemplo el ámbito de la performance, en donde si usted no es, no es, está representando. Entonces se supone que tiene que haber una consecuencia de eso que usted habla. Y uno ve una cantidad de artistas que hacen una obra que incluso se contradice con otra. Entonces, ahí aparecen unas preguntas. ¿Tendría que haber una cosa rígida entre ideologías y correspondencias? Eh, ¿Hasta dónde está válido o cómo leemos la ambigüedad digamos, de la incongruencia entre los hacedores y las circunstancias que generan? Entonces, ahí creo que hay unas preguntas muy interesantes porque pienso que el ámbito del arte es muy responsable de lo que los imaginarios van encauzando. Y en esa medida, si hay un problema ético radical que no tiene que ver ni siquiera con hostilidad o hospitalidad, sino que tiene que ver es con consecuencia. Para unas cosas podrá ser bastante fuerte y para otras cosas podrá ser muy dulce. Pero ¿qué más da? Lo que importa es que haya una posición clara allí y que haya una claridad, digamos, en los enunciados. Eso es lo que yo considero que, digamos, debería ser más radical. Y lo otro es destino que las imágenes artísticas o las producciones artísticas o las situaciones artísticas terminan teniendo. O sea, ¿cómo es que más allá de lo que usted piense y haga una pieza, al final puede entrar en un problema de mercado que la compra a alguien que no le interesa esa pieza o que la compra para ocultarla, por ejemplo, o que la coloca en un con y queda en el olvido y nunca más tiene, digamos, como focalización? Entonces, eh, yo creo que la pregunta es bastante interesante, digamos, respecto a eso, ¿no? ¿Cómo hace uno para saber en dónde afecta y cómo? ¿Y cómo hace el afectado para poder decir, oye, lo que haces me afecta? ¿Por qué lo haces o cómo lo haces o por qué no lo haces de este modo? Y entonces a mí me parece que es interesante porque estos paradigmas, digamos como el problema del arte actual, que es de un campo expandido, que es participativo, que es comunitario, que es una cantidad de cosas que pues que uno no sabe bien, digamos, el entramado que hay detrás. Digamos que hay que tener un acto de fe, digamos, ¿sí? Pero muchas veces de esas producciones también son unos campos bastante grotescos y bastante atrevidos y vulgares con la misma sociedad civil. O sea, gente que va y manosea una comunidad, no le importa para nada, sino lo que le interesa es hacer como un video para ponerlo a circular, ¿no? Y entonces, pues casos de esos tenemos muchísimos, ¿no? O sea que pues, sabemos de muchos artistas que la gente los, digamos, como que los señala como que, no sé, sino vivir de la pobreza del otro, ¿no? Entonces se acuña esto de la idea de la pornomiseria, ¿no? De cómo se vive pornográficamente la miseria del otro y hay un enriquecimiento. Entonces, creo que hay una cosa ahí bastante interesante y bastante particular, ¿no? Eh, y creo que sí debemos estar muy atentos a que nuestros actos, pues, qué es lo que generan, o cómo lo generan, o tener una congruencia en lo que generan, porque, digamos, ¿por qué pensar que la hospitalidad siempre debería serlo esto y la hostilidad no? O sea, ¿por qué pensar que hay momentos en la vida en que se necesita la hostilidad? Por ejemplo, una invasión, por ejemplo, ¿sí? Por decirte algo, no sé, aquí cojo algo. Por ejemplo, hace poco que había toda esa discusión de que el gobierno Duque permitió la llegada de una cantidad de militares norteamericanos sin pedir autorización del Congreso y de unas instancias legales, ¿cierto? O sea, ¿por qué no hay marchas masivas o por qué no hay puntos de choque contra eso? ¿Por qué no hay una reacción de hostil frente a una decisión hostil? O sea, ¿por qué?
quedamos con una gran hospitalidad que nos vengan a invadir esas zonas sin están haciendo una invasión ni nada, pero más o menos la metáfora sería, ¿por qué estamos tan amables con esa invasión? ¿Por qué no estamos hostiles con esa invasión? Entonces creo que uno de los grandes problemas del hombre contemporáneo es que ha perdido la capacidad de manejar los hilos de su propia insurrección, por ejemplo. Y no estoy hablando de ideologías de izquierda ni de derecha, estoy hablando de insurrección, digamos, de una forma de pensar respecto a un modelo establecido. Digamos, yo no milito con la derecha ni no me interesa, porque le veo capacidades y fallas a ambas. Y me parece que yo personalmente no tengo fe ciega, digamos, ¿sí? Pero sí creo que deberíamos no tener una posición, digamos, como tan glamurosa de pensar que el mundo es maravilloso en la medida en que sea hospitalario y que es terrible en la medida en que sea hostil. Si nos bajamos a la realidad de las realidades, lo cierto es que unos seres viven de consumir otros en el plano de la realidad de este mundo. Es decir, la materia no se desaparece, sino se transforma y unos se alimentan de otros. Eso de por sí, que tiene que ver con la naturaleza, que nos parece tan bella, tan bondadosa, tan divina, tan sublime, tan maravillosa, pues es un hecho fatal. O sea, si usted está en la pradera y usted se descuida, se lo va a tragar cualquiera. O sea, ¿sí? Y si usted no se pone atento y no se traga a alguien, pues usted va a morir de hambre. Entonces, pues sale pues el gatico a comerse el ratón y el ratón a la semilla, ¿ves? Entonces, digamos, nosotros tenemos, creo que es importante que desbaratemos un poco, si no del todo, sí, que tengamos conciencia que nosotros tenemos una comprensión, un entendimiento, digamos, cruzado por unas idealizaciones bastante románticas, ¿no? Cuando la realidad es cruda, o sea, la realidad es cruda, la realidad es que, pues, que cuando los animales van a beber al agua, pues el que se descuide ese día murió, ¿cierto? Pero eso le dio vida a otros. Entonces, desde ese principio tan atroz, tan terrorífico, tan crudo, pues nosotros montamos un mundo en el que todos somos lindos, buenas personas, condescendientes, nos gusta la diversidad, entendemos al otro, somos maravillosos, tenemos la gran escucha y pues sí, o sea, chévere, chévere la urbanidad de Carreño y todas esas urbanidades, pero lo cierto es que la naturaleza te está empujando todo el tiempo a que eso no existe, a que la circunstancia es otra y es caótica y es radicalmente dura, ¿no? Y entonces cuando tú tomas una posición de decirle al mundo, oye, pero es que esto es duro, pero es que esto es muy fuerte, pero es que esto está mal, entonces, ay, no, es que, ay, pero es que tú, ¿por qué eres así? ¿Por qué nos quieres todo el tiempo amargar la vida y nos quieres atacar? Si tú lo piensas bien, las personas que estamos haciendo un arte que muestra perdóneme la palabra, pero la porquería de este mundo, pues a la larga tenemos más hospitalidad con el mundo que los que están haciendo una decoración que lo tergiversa y lo distrae y lo engaña. Digamos, la hostilidad estaría en engañar al mundo, ¿sí? La hostilidad sería en colocar un bodegón bello en la sala. Ese es un acto de hostilidad, ¿sí? O colocar un desnudo al óleo clásico, falso griego, en el cuarto, ¿no? Pero claro, está muy tenaz uno ir al cuarto a poner, digamos, la última bomba que pasó, porque, pues, para que la familia sea consciente. Entonces, en alguna medida nosotros necesitamos unos mecanismos que nos permitan no ver eso. Somos una sociedad que constantemente necesitamos un mecanismo que nos permita no ver, porque lo que vemos nos desborda. La pregunta es, ¿cabe una dicotomía moral ante una realidad tan cruda? Creo que esa sería la pregunta que a mí me interesaría hacer. ¿Hasta dónde o cómo nosotros configuramos una interpretación para hacernos una idea de cómo está la realidad? Si en este mismo momento no tenemos una claridad de lo que es la realidad, porque toda esta de posverdad nos tiene manipulado la realidad, no desde hace poco, desde hace mucho. Es decir, mira, nosotros en este momento podríamos decir, ¿será que el hombre sí llegó a la luna? Cosas de ese tamaño, ¿ves? O sea, que están absolutamente ya certificadas y todo eso, pero no sabemos si esas pruebas son pruebas hechizas, ¿ves? Entonces, en ese sentido, a mí lo que me interesa es generar la incomodidad que la gente tenga que dudar de la realidad y de las interpretaciones de la realidad y de los mecanismos de legitimación en las que esas, digamos, versiones de realidad se establecen. ¿Por qué no seguimos la posibilidad de lancémonos al vacío, quedémonos desnudos y confrontemos
con la realidad, sin todo ese ataviaje que nos da como una cierta seguridad y aparentemente es muy hospitalario con nosotros, pero hasta dónde lo que está haciendo es permitiéndonos que tengamos como una muerte sin dolor. No es que a mí me gusta el dolor, pero lo que digo es que, ¿por qué no sentir la muerte como es la muerte, no? Me preguntaría, ¿no? Bueno, pero bueno, no sé si hay algunas otras preguntas, pero me queda, digamos, esto, ¿no? El último que acaba de decir, y es que, bueno, si la idea es, de alguna forma, establecer esa duda, digamos, de la realidad y de lo que acontece, la pregunta sería, y si en este escenario en el donde, digamos, de alguna forma hay esta hostilidad, ¿sí? ¿Cuál sería el papel de la duda ahí, ¿no? ¿Cuál sería, para qué dudar? Si de plano ya encontramos o hay, digamos, esa perspectiva en torno a que el mundo es hostil, ¿no? De que, de que digamos, si te descuidas, puedes ser devorado, ¿no? Pero entonces la pregunta también ahí es sobre la ética, ¿no? Y sobre la ética de la vida, ¿ya? Y entonces uno se pregunta, bueno, en esa capacidad consciente de decidir el ser humano, porque el animal, sí, ese otro, es lo otro, pues en su instinto, si devora al otro para alimentarse, ¿sí? En nuestra conciencia, ¿sí? De esa libertad que tenemos para decidir en esa hostilidad, ¿es que decidimos ser hostiles? ¿O qué pasa ahí? No. Sí, no sé Bueno, cómo. esa es una cuestión particular. Mira, ¿para qué la duda? Precisamente para que sea un instrumento para que se fortalezca una visión ética. O sea, la duda no es tanto dudar de la realidad, sino dudar como de las versiones de realidad que se nos presentan, más bien. Y más bien un poco como tener un pensamiento crítico respecto a lo que uno mismo piensa, más que digamos como frente a lo otro, ¿cierto? Pero la idea no es que la gente se vuelva absolutamente incrédula y escéptica y eso le ponga una distancia, ¿cierto? Eso que por ese lado, digamos, como que es importante eso. Y pues mira, yo pienso que realmente un poco los términos vendría a ser la sensación que logra tener el individuo consigo mismo cuando logra una consecuencia y cuando tiene conciencia, más allá de si de la conciencia que tiene sea, digamos, una narrativa que corresponda a una visión X, de, digamos, de belleza o de bondad o X, ¿no? Pero creo que lo más importante del individuo es tener como ubicar realmente lo que tiene, o sea, saber lo que tiene, o sea, ¿para qué se engaña? Para qué se engaña? ¿Cierto? Ahora, el caso colombiano es un caso muy particular para la configuración de los modos de comportamiento social. Es increíble que en un país tan violento como Colombia, con tantos conflictos como los que tiene Colombia, con una historia sesgada por el conflicto como la colombiana, una sociedad por ende violenta como la colombiana, que celebra, hasta la celebración es una cosa terriblemente violenta. Vas a ver esta noche cuando si gana la elección Colombia lo que pasa. Sí, de que hay heridos y hay muertos. Sí. O sea, nosotros lo sabemos. El día de la celebración del Día de la Madre en Colombia es de los días de mayor crisis hospitalaria, por ejemplo. O sea, eso es de vergüenza, pero eso nos pasa. Que en un país como este la gente tenga la posibilidad de sonreír y que brillen los ojos, eso es rarísimo, rarísimo, o sea, rarísimo. La circunstancia colombiana sería para que todo el mundo estuviera absolutamente en una depresión y en una caída bestial. Pero tú vas por afuera y la gente no está contenta de falso. La gente está contenta. La gente sabe que es peligroso salir y la gente sale a celebrar. ¿Cómo es que una sociedad, en medio de una circunstancia tan violenta y tan agresiva, tiene la capacidad de sentir
placer, deseo, felicidad, amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, es ambiguo. Y uno cuando está en el exterior, la gente le hace muchas preguntas, pero oiga, pero es que ustedes sí son agresivos y son violentos. Pero la gente no mira que en todos los países pasa algo similar, ¿ves? O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos un mecanismo mediático que nos está focalizando esa realidad como nuestra realidad. Nosotros las noticias, el 95% de las noticias nos hablan en ese talante, no nos hablan de lo otro. Y lo otro es inmenso, o sea, la gente supiera todas las cosas maravillosas que pasan en estos países latinoamericanos, pues se quitarían como esa visión de tercer mundo, pobre, colonizada, ¿cierto? Y podría empezar a revisar cuáles de las circunstancias están operando en los países del primer mundo. No creas que en Europa no hay gente deprimida, por ejemplo, ¿sí? O que en Estados Unidos no hay gente pobre, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es que tenemos que hacer una deconstrucción de esas interpretaciones que están, digamos, como ancladas, que están enquistadas y que si las vemos bien no están ciertas, no corresponden a una realidad, sino tiene que ver más con una interpretación de la realidad que permite que cierto tipo de economías circulen. Es decir, que nos ponen fácilmente en el lugar del producto como materia prima o de consumidor, pero no nos da la posibilidad de ser nosotros quienes, digamos, como que decidamos cómo son las reglas del juego. Y pienso que la verdadera emancipación tendría que ver con eso, más allá de cualquier ideología, frente a cualquier tipo de ideología de Estado, la posibilidad de que el individuo se construya a sí mismo desde unos ámbitos que le posibiliten, en una realidad tan dura, le posibiliten tener consecuencia con lo que considera y cree, y que esa sería la hospitalidad que él tiene consigo mismo. Es decir, la hospitalidad la entiendo en la medida en que usted trabaja para construir un mundo que a usted le parezca que debe ser su mundo. Ahí es donde está la hospitalidad, claro. Es que está la otra parte, que cuando uno empieza a ver, digamos, las nociones básicas de hospitalidad, resulta que la misma Wikipedia te dice que enseguida que tiene que ver con alojamiento, alojamiento, alimento y resguardo, pero que eso se encarga ahora la industria del turismo. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿hasta dónde se nos ha vuelto una mercancía todo? ¿Hasta dónde nosotros somos es, digamos, la posibilidad de producir una mercancía? Si usted está siendo considerado una mercancía, eso no es nada de hospitalidad para usted, así lo vendan con un moñito de cinta rosada. Eso es hostil. Si usted es cosificado, eso es hostil. Si la feminista está convencida de que es libre porque la pareja de la relación abierta le dice que sí, mi amor, ve y ten otras relaciones porque ese, y le da un permiso, si usted tiene permiso, usted no es ninguna liberada ni ninguna feminista, o usted no es ningún liberado ni ningún más, no sé, es lo que le toca a los hombres. Es decir, nosotros tenemos a partir de los discursos, y en eso yo creo que hay una gran, digamos, una gran responsabilidad de la academia, en que hemos empezado a entender el mundo desde unas, digamos, como unas construcciones teóricas. Y cada vez más la sociología, la antropología, la psicología social nos habla más de unas construcciones teóricas muy desde la academia. Pero usted ve en la realidad que a la gente le cuesta mucho trabajo vivir eso, porque es que eso no existe, eso es una abstracción como la estadística. Entonces, ahí es donde uno ve una cantidad de gente que vive en un mundo muy difícil, pero que tiene la gran capacidad de asombrarse y de reír. Y para mí eso es inigualable. Cuando regresé a Colombia hace 3 años, lo que más me parecía encantador era ver el brillo de los ojos en la gente, de ricos, pobres, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Y yo decía, ándale, tan duro que le ha dado al país y no pierde el brillo en la mirada. O sea que eso me parece que es una hospitalidad que tiene cada quien consigo mismo, así esté en estado de alerta todo el tiempo con el afuera. Pienso eso. Gracias, maestro. Ya pasó. No, señor. Muchas gracias. Pues la verdad, tenemos una perspectiva bastante amplia y quedan múltiples preguntas para los artistas y para ese papel y esa incidencia y esa transformación y ese punto de interacción donde converge el arte en esta realidad. Pues el tiempo desafortunadamente apremia. Continuamos a las 5 de la tarde con la programación de este seminario.
Por lo tanto, pues agradecemos muchísimo al maestro Yuri, también al maestro Javier por este espacio de análisis, de conversación y esa perspectiva en torno al arte y desde esa producción tan maravillosa que ha tenido el maestro Yuri. Entonces los invitamos ya en 15 minutos, a partir de las 5 de la tarde, a seguirnos en Banrep Cultural Pasto para continuar con la conferencia Imágenes prácticas y procesos más allá de las estéticas por Yauri desde el Ecuador, y continuamos en la programación de este seminario. A ustedes muchas gracias y Yuri. buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Javier, Isabel, muchas gracias a todos. Perdonen tanta hostilidad.